Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 al 33. Voy a leer mucha palabra en el día de hoy y espero que el Señor se revele a tu vida en cuanto al valor del vino. ¿Cuántos aquí les gusta el vino? ¿Cuántos de ustedes antes eran borrachos, empedernidos, que iban a los bailes? Levante su manito, mire cómo uno empieza a descubrir las cosas. ¿Verdad? Usted sabe que el tema del vino, miren, y otros están deschavando. No levantaste la mano, es tremendo borracho era, levantá la mano. El tema del vino es un tema tabú en la iglesia, porque increíblemente la religión ha querido etiquetar al vino a la borrachera, a algo malo, a algo sucio. Y en la Biblia tenemos muchas evidencias de personas que se embriagaron con el vino y cometieron atrocidades. Pero el vino en la Biblia tiene un símbolo profético por naturaleza que es increíble, y en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, lo vamos a revelar. Aquellos que les gusta el vino y la religión les prohibió tomar el vino, bienvenido a casa. En esta casa se toma vino, y vino del bueno, ¿verdad, Danielito? No el tetrabric, no el vino vudú, no. Ni esos vinos de caja, berreta que uno toma y un traguito y te nubla la vista. No. Buen vino. ¿Por qué? Si no te gusta el vino, está bien, no pasa nada. No. Esto es casa de vida, no es casa del vino, o sea que no pasa nada. Pero quiero que la enseñanza de hoy, a través de lo que lleva y contiene el proceso de la elaboración de un vino, y sobre todo en este caso un vino de autor. Esto es un vino de autor, esto pertenece a una selección exclusiva de nada más de 10.225 botellas. Esto es un vino fino, nacional, uruguayo, tenemos muy buenos vinos en este país. Esta es la botella 1523. De estas pocas botellas, el enólogo, que es el encargado, más que un artista, un científico, un químico, que se va perfeccionando en el transcurso del tiempo para identificar los procesos, tener la sabiduría y la paciencia. Miren lo que dice, por ejemplo, esta botella: la selección de las mejores barricas dan lugar a estas 10.225 botellas, un gran vino, resultado de la dedicación, sabiduría y paciencia de la enóloga y del deseo de compartir su hallazgo con un selecto grupo de conocedores del buen beber. Yo honestamente no tomaba vino sino hasta el 2015. No me gustaba el vino, no conocía el mundo del vino, pero siempre digo que por la responsabilidad de mi pastor y de mi buen amigo el doctor Sixto Porras, cuando los trajimos al primer Salvemos a la Familia, ellos toman buen vino. Hay una cultura detrás del vino muy exclusiva que aún habla de espacios muy selectos. Las grandes negociaciones del mundo se cierran tomando un buen vino. Las grandes celebraciones, los momentos únicos e inolvidables, el vino está presente. Es tan poderoso el protagonismo del vino que el primer milagro registrado bíblicamente de Jesús fue la creación del vino. Y no fue cualquier vino, fue el mejor vino que existió sobre la faz de la tierra. Por Dios, si hubiese quedado una botella de esa barrica, pagaría lo que sea por comprarla, porque fue el mejor vino. El enólogo de los enólogos fabricó el mejor vino. Pero vamos a ir a la Escritura. ¿Qué entendemos acerca del valor del vino? Dice la palabra, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 al 33. Al darle las siguientes instrucciones, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Corinto: no puedo elogiarlos. Dígale que está a su lado: ya empezamos mal. Ya que sus reuniones traen más prejuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Le estaban llegando los rumores al apóstol Pablo
que la iglesia que se estaba edificando en Corinto, recuerden, el cuerpo de Cristo, digan conmigo, yo soy la iglesia. El que está a su lado, dígale, nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Dile, no lo olvides. Pero había ciertas divisiones en la iglesia en Corinto. Y dice, sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación del Señor. Cuando en la iglesia aparecen y surgen personas que generan división entre los hermanos, es necesario para conocer quiénes somos los aprobados por Dios. Cada cierto tiempo en las iglesias aparecerán grupos sectarios. No sabemos quiénes son, no son fáciles de discernir al principio, pero en algún momento se van a dejar a ver por cómo hablan, por lo que hablan y a quienes les hablan, con la intención de separar el cuerpo de Cristo. Cuando a ti te empiezan a llegar rumores, chusmeríos, comentarios de indirectas, de costado, ¿verdad? Con intenciones malévolas para cuestionar al liderazgo de la iglesia, cuestionar a los pastores, cuestionar la enseñanza, cuestionar los procedimientos, cuestionar la visión. No está mal cuestionar, no está mal preguntar cuando no se sabe. El tema es la intención. Más importante de lo que se dice es cómo se dice y para qué se está diciendo. Pero sigo acá. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. La Santa Cena que vamos a compartir en el día de hoy es una institución que el Señor dejó, pero que en el antiguo tiempo, en el inicio de la iglesia, no es como ahora que lo hacemos de forma simbólica, porque aquí hoy habremos casi 200 personas y quizás nos llevaría mucho tiempo ministrar la cena como ellos la ministraban. ¿Cómo ministraban la cena ellos? Con tremenda parrillada, hermanos. Se carneaban los corderos, las hermanas preparaban semejantes panes, venían los hombres trayendo los mejores vinos y se hacía una cena donde se comía y se bebía hasta ver a Cristo. El problema era que en esas reuniones no participaban todos, pasaba algo. Miren lo que dice, ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? ¡Claro que no!, dice el apóstol Pablo. Porque resulta que los hermanos más pudientes coordinaban encontrarse antes para comer ellos. Porque había hermanos más escasos, hermanos más pobres, hermanos que no contaban con recursos. Y usted sabe, usted le ha pasado, ¿verdad? Cuando hay reuniones familiares, dicen, bueno, cada uno lleve algo. Y siempre hay uno que lleva las ganas de comer, pero no lleva nada para comer. Y nunca falta uno que lleva las ganas de tomar. Y no lleva nada para tomar, el desgraciado, pero se toma todo. Entonces esto generaba molestia en los hermanos más pudientes y despreciaban a los pobres. Por lo tanto, se reunían en la iglesia o en la sinagoga, en el lugar de reunión, comían ellos, disfrutaban hasta el punto que algunos se emborrachaban. De pronto parecía un líder de red medio tocadito, un músico hablando incoherencias, el que nunca se ríe de nada se mataba de la risa ese día, ¿verdad? Y llegaban los hermanitos más pobres y se quedaban sin nada, no podían comer. Y esto generaba división en la iglesia. Por eso el versículo 23 el apóstol Pablo comienza a revelar el verdadero significado de la mesa del Señor y dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Es decir, yo ya les enseñé esto, pero se los voy a recordar. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto,
Cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Yo nací en la iglesia, nací en un concilio, 33 años. Fui parte de un concilio donde después de la Biblia había un libro llamado Gobierno y Disciplina de la Iglesia. Y en ese libro se nos enseñaba que la Santa Cena era exclusiva para aquellas personas que se habían bautizado por aguas. Primera condición: toda persona que no se había bautizado por aguas no podía tomar la Santa Cena. Segunda condición: debería estar en santidad extrema prácticamente. Y muchas personas pasaban meses, porque la Santa Cena se servía una vez por mes. Recuerden que yo soy hijo de pastor, por lo tanto, desde que nací yo vi la Santa Cena en muchas reuniones. Muchas veces la Santa Cena era una reunión triste para muchos hermanos, porque venían a adorar a Dios, pero se sentían culpables. Porque en esa mañana, después de una gran semana de consagración, discutió con la esposa y se pelearon y se dijeron algunos disparates. Entonces llegaban a la iglesia los dos enojados y no tomaban la Santa Cena porque habían pecado. Porque él le dijo a ella: andaba gorda, loca. Y ella le dijo a él: andaba viejo, sucio. Y entonces llegaban a la reunión y un espíritu de culpa los abrazaba, y venía un temor tan grande que decían: no puedo tomar la Santa Cena porque mirá, si tomo la Santa Cena, después lo que le dije a mi esposa en una discusión, y me muero o me enfermo. Porque eso era tomar la Santa Cena de forma indigna. Entonces muchos pecadores se les fue prohibido tomar de la Santa Cena por una religiosidad sin fundamento bíblico. Cuando entramos a estudiar la Biblia y hacemos nuestro proceso de hermenéutica, exégesis, homilética, estudios teológicos, comenzamos a profundizar en la Biblia, y en un momento el Espíritu del Señor enciende en mí la gran pregunta: ¿está bien prohibirle en la mesa del Señor a los que no son bautizados por aguas? ¿Está bien prohibirle en la mesa del Señor a los niños? ¿Está bien prohibirle en la mesa del Señor a aquellos que se sienten condenados por el pecado? ¿Cuál es la verdadera condición que prohíbe y pone en riesgo al pueblo de tomar la mesa del Señor y caer aún muertos? Una sola cosa prohíbe. Una sola cosa bíblicamente prohíbe. Y es una advertencia que si tomamos de la mesa del Señor en estas condiciones, traemos condenación a nuestro cuerpo: despreciar al prójimo. Porque la mesa del Señor, Satanás que sabe más por viejo que por diablo, descubrió: el que lee la palabra más que tú mismo, mi amado. Él conoce la Biblia desde Génesis, Apocalipsis, y la maneja mejor que tú, que yo y todos los teólogos juntos. Ha elaborado un engaño que, al repetirlo año tras año y meterlo en los sistemas eclesiásticos, se ha hecho una estrategia para impedir que el cuerpo de Cristo conozca la verdad, porque sabe el diablo que si conocemos la verdad nos hace libres. Nos hace libres del pecado, nos hace libres de la condenación, nos hace libres de las consecuencias del diablo. Entonces él ha impedido, ha cegado a la iglesia, queriendo meter culpa para que no se descubra que el verdadero propósito de la institución que el Señor nos dejó de tomar la Santa Cena es justamente una mesa para pecadores.
Si Jesús mismo le sirvió la mesa a Judas y Judas lo iba a traicionar y el Señor sabía, y con todo le dio del vino y le dio del pan. Ahí ya comenzamos con un problema. Pero lo más importante es que el apóstol Pablo recibe revelación sin haber estado en esa mesa, y él dice: y todo aquel que coma de este pan o beba del vino, todo aquel no es exclusivo, todo aquel es inclusivo. Por lo tanto, la mesa del Señor es un lugar de encuentro para pecadores a los que se les revela que Cristo es el vino, que Cristo es el pan, que Cristo fue quien entregó su vida sin pecado para redimirte a ti, redimirme a mí, que por obras no podemos liberarnos del pecado, mucho menos de la muerte y del infierno. Pero al reconocer a Jesús como el que se sacrificó por nosotros, nos hacemos uno con Él. Entonces la Santa Cena es un lugar de encuentro para todos. Lo único que no puedes hacer, y yo te advierto, no tomes la mesa del Señor si perseveras en esta actitud y conducta, es si tú tienes prejuicios con un hermano. Si tú estás en discordia con un hermano y lo rechazas, lo desprecias. Es como tú siendo blanco, gringuito, ojos verdes, pelo rubio lacio, a tu lado un hermano más tostadito, estuvo más tiempo en el hornito el hermano, salió con crespito, y lo ves y lo desprecias por su raza, no tomes la Santa Cena. Si tú eres una persona que no ha tenido estudio, no ha podido estudiar, no ha podido terminar su secundaria, y tu condición es de escasez, y a tu lado hay un hermano exitoso, le va muy bien en los negocios, lo miras, lo hueles, parece un pinito de olor de los autos porque hiede de perfume que se puso, y tú lo desprecias por ser rico, tú lo desprecias porque está bien vestido y tú no, tú lo desprecias porque a él le va bien y a ti aparentemente no, tampoco puedes tomar la cena del Señor. La cena del Señor no es exclusiva ni para ricos ni para pobres, ni para blancos ni para negros, ni para altos ni para bajos, ni para gordos ni para flacos. La mesa del Señor es para todos, porque Él murió por todos. Por todos. Entonces, la cena del Señor, gracias, o como llamamos comúnmente la Santa Cena, es una institución que Jesús nos dejó para cumplir con 3 principios a través de comer el pan y beber del vino. Como iglesia demostramos comunión, haciendo, número 1, memoria del sacrificio en la cruz. Cuando vamos a tomar la Santa Cena, el primer paso es hacer memoria. Estando nosotros perdidos en el mundo, lejos de Dios por nuestras rebeliones, el Hijo de Dios vino a morir por nosotros. Y su muerte no fue una muerte sencilla, fue la muerte más dolorosa que cualquier ser humano ha padecido en esta tierra. Número 2, a proclamar la victoria de la muerte del Señor. Cristo murió, pero también resucitó. Cuando tomamos Santa Cena no es un velorio. Cuando tomamos Santa Cena no estamos velando a un muerto. Cuando tomamos Santa Cena estamos celebrando la victoria de Cristo Jesús sobre el pecado y la muerte, sobre el infierno. Dice la palabra: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Al tomar la Santa Cena, le estamos diciendo en la cara a la enfermedad, a la miseria, a la condenación, a la culpa, al infierno, a todo demonio que te está haciendo la guerra: estás vencido, estás destronado, estás derribado, estás destruido, porque Cristo en la cruz te dio una paliza para siempre. Y en tercer lugar, tomamos Santa Cena para anunciar el retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora mire por qué llega el punto del vino. Dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 1 al 9. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Qué interesante. Antes de todo esto,
antes de dejarnos esta institución de la Santa Cena, de 3 que Él nos dejó. Santa Cena o la Cena del Señor, el bautismo por aguas y lavatorio de pies, y las 3 prácticas, las 3 ordenanzas que Jesús dejó bíblicamente en esta casa se practican. Y cada uno tiene un propósito. Pero en la preparación de la revelación de la Cena del Señor, Jesús les empezó a hablar a los discípulos en parábola de lo que iba a acontecer y el propósito que esto tenía. Y Él se autonombró o se demostró a la iglesia naciente diciendo: yo soy la vid. Usted sabe que la vid es la planta que da como frutos la uva, y de la uva surge el vino. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. En otras palabras, nosotros fuera de Cristo no podemos hacer nada. Tú y yo somos las ramas que producimos el fruto, las uvas. Cuando una rama no da fruto, cuando una rama no produce, la Biblia dice que el labrador la corta y la desecha. Pero aquellos que producimos fruto, debemos pasar por un proceso, fase 1, que es la poda. El labrador, cada cierto tiempo, va chequeando la vid, va chequeando la viña y va identificando esas ramas que tienen un potencial para dar más fruto, pero no lo están haciendo. Entonces las poda, hace pequeños cortes, quita áreas que están debilitando a la rama y permite entonces ese proceso de dolor, de un corte, que en el momento se sufre, pero luego va a producir más fruto. El Señor ya está comenzando a hablar. Y dice la palabra: deben permanecer en mí, así como yo permanezco ustedes, para que tengan fruto. Versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego, el infierno. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, escuche, pueden pedir lo que quieran. Esta palabra no es una palabra más. Esta palabra tiene un código de reino adentro que es poderosísimo. Pidan lo que quieran. No dice la palabra lo que necesitan. Pidan lo que quieran y les será concedido. Es una garantía. Es un decreto. Esto tiene valor de decreto, de testamento. La condición para pedir lo que uno quiera al Señor y se nos sea concedido es permanecer en Él y dar fruto. Quien no permanece en Él será arrancado. Y quien permanece en Él y no da fruto será podado. Porque el destino final es que tú tengas el derecho y la autoridad para pedir lo que quieras y te sea concedido. Hay cosas que estás pidiendo por necesidad, porque aún no se te ha revelado el potencial de hijo que tú tienes. Te sientes indigno a pedir más. Te sientes indigno a soñar con sueños más grandes. Te sientes indigno a pedir por cosas mayores. Pero hoy el Señor me trajo para decirte: si estás en Él, pide lo que quieras. No hay límite para tus sueños. No hay límites para tus proyectos. Dios te está diciendo: pide lo que quieras y te va a ser concedido. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Porque el Dios al cual sirves y estás conectado a Él, todo lo puede. No le estás pidiendo a un Dios escaso. No le estás pidiendo a un Dios limitado. Es el Dios todopoderoso. Y dice la Escritura: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Usted quiere saber quiénes son los verdaderos discípulos de la iglesia? Los que dan fruto.
Es que tengo 20 años en la iglesia, mi pastor. ¿Y dónde están tus discípulos? ¿Dónde están tus uvas? ¿Dónde está el fruto, las almas? Porque el Señor te rescató y te injertó en Él para que al beber de su poder tú también produzcas a otros. No es correcto que simplemente seas un receptor en la iglesia de su palabra y sus bendiciones y no hagas nada con ella después. Este es el día donde el Señor te está diciendo: te voy a podar porque no te quiero desechar. Quiero que des fruto, des mucho fruto, porque es mi intención concederte lo que quieres. Amados, esta palabra, yo ya podría terminar acá y ya esto ya sería más que suficiente para que vayas a trabajar esta semana en tu propósito, en el diseño de Dios para tu vida y tu familia. Pero voy a ir mucho más allá para que puedas entender el vino es el resultado de un duro proceso por el cual pasa la vid. Nosotros aquí vemos una botella de un alto precio. Esta botella no es barata porque este vino es exclusivo. Este no es un vino común, ni siquiera de esta propia bodega. Este es un vino de selección del enólogo. Por ejemplo, es una cosecha del año 2016. Pero para llegar al año 2016, antes, la vid en la viña en la cual el enólogo está esperando las mejores uvas, estos vinos surgen de la selección de los mejores frutos de esa viña y de las primeras cosechas. Y es muy detallada, muy minuciosa. No va cualquier fruto a la elaboración de un vino como este. Pero hay que ir más atrás. Cuando el labrador planta una vid y está esperando que se inicie el proceso de siembra y de cosecha, el proceso por el cual pasa la vid es durísimo. Número uno, por lo general las vides se plantan en las laderas de las montañas o en terrenos donde son expuestos a la intemperie en veranos muy calurosos. ¿Y sabe lo que hace el enólogo y lo que hace el labrador? Siembra la semilla en una tierra donde no se la riega. Se la pone bajo un agotamiento, bajo una sed, donde al no encontrar agua ni humedad en el exterior, la vid utiliza todas sus fuerzas desesperadamente para profundizar sus raíces y buscar agua bajo tierra. Los veranos vienen y la azotan. Los calores son durísimos. La vid se siente morir y en esa desesperación no se da por vencida. No se entrega sino más, sino que utiliza sus últimos suspiros para que las raíces lleguen hasta donde está el agua. Pero eso no es suficiente. Una vez que está profundamente arraigada y logra encontrar de dónde beber, vienen los inviernos fríos, heladas, y la vid está ahí sufriendo ahora el otro extremo. Y la vid pregunta por el labrador: ¿por qué el labrador no me cuida? Por el contrario, cuando estoy débil, cuando tengo ramas que no están dando fruto y apenas el poco fruto que puedo dar en esta opresión, en esta resistencia por vivir, el labrador viene y me corta. El labrador viene y me poda. Nosotros somos las ramas de esa vid. Y muchas veces tú has pensado: ¿dónde está Dios? Como escuchábamos recién los testimonios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me hace pasar por esto? No me libra del duro invierno. ¿Por qué aún cuando apenas estoy tratando de dar algo, viene y me lo arranca? Porque, amados, el final de la vid, ¿cuál es? Viene y le retira sus frutos, le arranca las uvas y se la lleva ahora al proceso número 2, la fase 2, la elaboración del vino. ¿Tú crees que tu proceso es duro? ¿Tú crees que tu situación actual es injusta? ¿Tú crees que las cosas que has atravesado en el pasado o que estás atravesando en el presente y quizás las cosas que vendrán al futuro, crees que Dios te ha abandonado?
¿Crees que Dios te ha dado la espalda? ¿Crees que Dios no está interesado en ti? ¿Crees que Dios no ve nada de valor en ti? Todo lo contrario. Porque el Señor ve el potencial que hay dentro de ti. Y porque Él no ha sembrado en ti una vid. Y no eres parte de una vid estéril, sino que eres parte de la vid más productiva que hay en la tierra. La vid, y escuche, la vid verdadera, Jesús. Él preparó su cuerpo. Él preparó su cuerpo para que cuando llegó el momento de la cosecha, Jesús vino a cosecharnos a todos nosotros. Estábamos perdidos, estábamos destinados a ser arrancados y echados en el infierno, pero esta vid se vino a sembrar. Esta vid se vino a sembrar aquí en la tierra. Y cuando Él vino, dice la palabra en Hebreos capítulo 5 versículo 8, aunque Él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer a Dios. El sufrimiento no es señal del abandono de Dios. El sufrimiento es el testimonio de que estás seleccionado en la escuela de la obediencia del Señor. Cuando sufres, no es que Dios te abandonó. Cuando sufres, es que Dios te ha llamado. Es que Dios te ha seleccionado. Y escuchen, el mejor vino llega al final de un largo tiempo, bajo extrema exigencia, padecimiento, agotamiento e intensos procesos de transformación con un solo fin. Si el Hijo de Dios tuvo que aprender a obedecer por medio del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros? Si el Hijo de Dios tuvo que aprender a obedecer por medio del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros? Ahora, esta es nuestra decisión. El sufrimiento puede ser inútil o puede ser productivo. Cuando vienen sufrimientos a nuestras vidas, está en nosotros elegir convertir los dolores de parto en el nacimiento de algo nuevo o simplemente dejarnos morir sufriendo sin sentido. Mi amado, la vida no se trata de parar de sufrir. La vida se trata de sufrir con propósito. La vida se trata de padecer en obediencia, porque al final este proceso va a dejar algo muy bueno, algo muy especial. Y escucha, esto es extraordinario. Dice la palabra en en Jueces capítulo 9 versículo 3. Pero la vid les dijo que no. En el contexto, se juntaron los árboles para decidir quién iba a reinar, y llamaron a la vid para ofrecerle que sea rey sobre todos los árboles en el bosque. Y dice la vid, no, pues para ser rey de los árboles tendría que dejar de dar su vino, el cual sirve para alegrar tanto a los hombres como a Dios. ¿El vino es malo? No, el vino es bueno. El vino alegra a los hombres, y esto es extraordinario, el vino alegra a Dios. ¿Está pronto para lo que le voy a explicar y revelar? ¿Está pronto? Abra su corazón y entienda esto. Cuando la vida entrega sus uvas, las uvas pasan por un proceso donde se las exprime bajo una presión intensa. Se las amachaca. Antes se hacía con los pies, ahora se hace en una mezcla de tecnología de última generación. Las grandes bodegas, miles y miles y miles de litros sacan de la presión por la cual pasan las uvas. Y ese mosto, eso que empieza a fermentar, se guarda en barricas de roble, y roble francés son los mejores. Y luego pasan por las botellas y se las deja descansar aún por años. Y el vino es la única bebida con agente orgánico vivo que se sigue transformando a sí mismo. Ahora, de cada 100.000 litros de vino que se produce, 20.000 litros se evaporan y solo se sacan 80.000. ¿A dónde cree usted que va ese vino? A alegrar el corazón de Dios. No creo que Dios tome nuestro vino, pero Él lo deja en la naturaleza, una señal profética
de que de 100.000 algo se evapora, alguien lo toma. Ahora, ¿de qué vino me está hablando el Señor a mí? Del vino que el Padre, el labrador, el enólogo por excelencia buscaba producir para traer alegría a los hombres. Jesús era la vid, la única vid digna de poder sacar los mejores frutos, para que luego de un proceso, cuando lo traiciona Judas, cuando lo toman los romanos y por 12 horas lo maltratan, lo lastiman, lo humillan en su mente, en su corazón y en su cuerpo, porque padeció el abandono de sus seres queridos. Sus amigos le dieron la espalda, sus discípulos le dieron la espalda. Aún Pedro, que juró ir con él hasta la muerte, lo abandonó. Y aún cuando lo presionaron, lo maldijo. Lo azotaron, le arrancaron sus barbas, huesos, en látigos arrancaban literalmente pedazos de carne. Fue humillado, porque él no murió con un manto o con un pañal, no, murió desnudo. Expusieron aún el honor de Jesús en esa cruz, lo clavaron en un madero, sus manos y sus pies, lo humillaron, pidió agua y le dieron vinagre, se burlaron de él. La vid estaba produciendo su mejor fruto. La vid estaba produciendo su mejor cosecha. La vid padeció lo que nadie padeció. La vid estaba ahí diciendo: horas antes, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Señor me habló y me dijo: muchas veces entendiste que la copa que Jesús pidió pasar era la copa de los demonios, la copa del pecado, la copa que Él tuvo que beber espiritualmente para cargar el pecado de la humanidad. Pero el Señor también me dijo: había otra copa, era la copa real, era la copa de la cual yo iba a beber mi mejor vino. Quiero decirte algo: el Padre es el labrador y el Padre es el enólogo. Él estaba buscando el mejor vino, el vino más valioso, y ese vino lo iba a sacar de Jesús, de su sangre. Por eso Jesús le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, porque sé que será mi sangre la que va a llenar esa copa. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ya cuando toda su sangre se vertió, ya cuando hasta agua salió de su cuerpo, ese día se produjo el mejor vino. Ese día se produjo el vino que nos daría vida a todos. El sufrimiento de Él nos iba a traer alegría a nosotros. El dolor de Él nos iba a traer paz a nosotros. Y el agotamiento de Él nos iba a traer fuerzas a nosotros. Tienes que entender que cuando tomas del vino en la mesa del Señor, estamos honrando el proceso más duro que un hombre, siendo Dios, pero pasándolo como hombre, vivió en la tierra. ¿Para qué? Para alegrar el corazón de Dios y alegrar el corazón de los hombres, para que a través de Él podamos tener salvación, redención, sanidad, libertad, todo por medio de Él. Ahora escucha esto, con esto quiero terminar. Si este vino tiene un alto precio, si este vino, escucha, un enólogo jamás va a poner su firma en una botella si el vino no es el mejor. Un enólogo es muy detallista en sacar el mejor vino. Y cuando ha quedado satisfecho, firma y pone su sello. Y por eso se los llama vinos de autor. Es un vino especial, no es común, no se hace en grandes cantidades. Estos son los vinos escogidos. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe.
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Comprenden esta mañana que así como el Padre lo procesó a Jesús para dar el vino a través de su sangre, también el enólogo Jesús es el autor de lo que está produciendo en ti. En ti las pruebas están sacando fe. En ti las pruebas están produciendo el mejor vino. En ti las pruebas, cuando otros abandonan, tú permaneces. Cuando otros se rinden y se sienten morir ahogados, tú echas más raíces en la palabra y todas tus fuerzas van a buscar de las aguas del Espíritu. Y han pasado 1000 batallas. Tienes 1000 razones para abandonar. Tienes 1000 razones para renunciar. Sin embargo, sigues aquí. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha llamado. Porque tú eres especial. Porque Dios está haciendo algo selectivo contigo y va a sacar lo mejor de ti. Y tú le vas a traer alegría a Dios y alegría a los hombres. Yo le he dicho al Señor, no entiendo el proceso. Es duro. He pasado tantas cosas y es duro. Quienes hemos pasado por la traición, por el abandono, por el rechazo, por el prejuicio, por la calumnia, por la violencia, por el despojo, por la humillación, sabemos que es duro. Le decía, Señor, ¿por qué? Quizás tú te preguntas hoy, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mi sufrimiento hoy le trae alegría a los hombres. Hoy le trae alegría a este pueblo que está aquí. Cuando yo me paro aquí, recuerdo mi sufrimiento y mi dolor, pero te veo aquí, cerca de Jesús, viviendo y escuchando los testimonios, lo que Dios hace en esta vida, en esta casa. Digo, Señor, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena sufrir. Vale la pena padecer. Amada mamá, lo que estás sufriendo en tu casa vale la pena. Papá, lo que estás sufriendo en tu casa vale la pena. Matrimonios, jóvenes, adultos, ancianos, vale la pena, porque esta leve tribulación momentánea está produciendo un mayor peso de gloria. Mayor peso de gloria. Ponete de pie. Levanta tus manos al cielo. Hoy toma sentido, Jesús. Hoy toma sentido, Jesús, el dolor que todos nosotros hemos pasado. Quiero hablar a los que están sufriendo. Aleluya. Hoy estamos viviendo la mejor temporada de la iglesia de todos los años. Esta es la mejor temporada. Yo estoy gozando de una especie de jubileo, no sé cómo llamarlo, donde me gozo y disfruto como nunca de ser procesado por Dios, porque veo el fruto y veo que las podas que el Señor ha traído a mi vida han sido necesarias para dar fruto. Cuando el Señor te vea que estás perdiendo fuerza y que estás perdiendo productividad, te va a podar, va a sacar de ti lo peor. Actitudes, pensamientos, hábitos, emociones, sentimientos. Pero deja que el Señor lo haga. Y no te quejes, agradece. Pero me dijo el Señor también, dile a mi pueblo, dile a mis ramas, dile a mis uvas, que yo sé cómo termina esta historia. Y diles que esta historia termina mejor de lo que piensan. Yo no sé qué está pasando en tu vida, no sé qué está pasando en tu casa, no sé qué está pasando contigo, no lo sé, pero sí sé cómo termina. Termina con el mejor vino. Termina con la mejor versión de ti mismo. Termina con sueños cumplidos, con proyectos alcanzados. Termina contigo viviendo de fe en fe, de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Así es como termina esto.
Así es como termina tu proceso. Así es como termina. En esta noche, en esta mañana tan especial, hoy es un día donde en nuestro país hay un cambio de gobierno. Hay mucha gente preocupada. El país prácticamente está dividido. 50% está esperando con buena expectativa la asunción del nuevo presidente y su poder ejecutivo, y la otra mitad están profetizando calamidades. Hay rumores de violencia, hay rumores de tensión social y se dicen muchas cosas, y hay gente que está preocupada, hay gente que está asustada. Tenemos la placa. Ustedes van a ver en las redes sociales en estos días cómo vamos a proclamar algo. Quien sea el presidente hoy, mañana o dentro de 20 años, el cielo gobierna. El cielo gobierna. Y mientras la iglesia esté aquí en la tierra de pie, que venga el mismísimo infierno que lo vamos a hacer retroceder. Que venga el mismísimo diablo que con nosotros no puede. Porque, amados, somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Ni la muerte puede con nosotros. Ni la muerte nos puede frenar. Somos invencibles. Somos más que vencedores. Y la sangre de Jesús, el mejor vino, es el que nosotros bebemos en el Espíritu. Y podemos ser transformados de gloria en gloria. En esta mañana, cuando vayamos a tomar de la mesa, vamos a adorar al Señor. Y vas a adorar con revelación. Vas a adorar con revelación, sabiendo que tu sufrimiento no se compara en nada al sufrimiento del Señor. Haz memoria en esta mañana de cómo Él padeció por ti, amado, cuando Él estaba en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, aquellos que Él sanó lo crucificaron. Aquellos al que Él libertó lo crucificaron. Aquellos a los que Él resucitó aún lo crucificaron. Y Él pudo haber renunciado a padecer y decir: no vale la pena. Estoy dando mi vida por aquellos que me rechazan. No vale la pena. Pero Él decidió renunciar a un reino terrenal y temporal y dijo: no, yo no voy a reinar sobre los hombres. ¿Acaso dejaré de dar mi vino para alegrar el corazón del rey? Y yo pude ver en mi oración anoche, en la madrugada, diciendo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fuiste igual hasta el final? Y la única respuesta que tuve del Señor es: porque mi Padre te ama tanto. Mi Padre te ama tanto, Andrés, que yo no pude quedarme con los brazos cruzados estando tú tan lejos de Él. Preferí morir en tu lugar para que mi Padre te pudiera recuperar. Y eso es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana. La muerte del Señor fue el gesto de amor más grande de Jesús, porque amó tanto al Padre que estuvo dispuesto a morir en tu lugar para que el Padre pudiera recuperarte. Vuelve a casa en esta mañana. Vuelve tu corazón a Jesús. Valora la sangre que fue vertida por ti. Deja de vivir para ti mismo y comienza a vivir para el Padre. Comienza a dar toda tu vida para el Padre. Haz que tu vida tenga propósito sirviendo los diseños del Padre. Porque hay poder en la sangre. En esta mañana los enfermos serán sanados. Los cautivos serán liberados. Los oprimidos se les es quitada su carga. A los dolientes el Señor te trae descanso. A los que estaban perdidos el Espíritu del Señor te encuentra. A los que estaban sin fuerzas el Señor te levanta. A los que estaban sin sentido hoy Dios te da un norte. Porque la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Y ese poder todo lo puede. Aleluya.
Dale, aplaudile fuerte al Señor. Aplaudile fuerte al Señor. Mientras adoramos, y adoran con revelación, adoran con revelación. Quiero un altar quebrantado. Quiero el altar más quebrantado de la historia de esta iglesia. No somos dignos de este altar si no nos quebrantamos en su presencia. Mientras adoramos, el cielo se va a abrir y todo lo que fue anunciado va a pasar. Y mientras adoramos, pasarán los hermanos, nuestros servidores. Tomarás del pan, tomarás del jugo. Si en esta hora tienes prejuicio con alguien, tienes algún rencor, hay algo que no está resuelto, si esa persona está aquí, ve, sal de tu lugar y pídele perdón. Y si está fuera del lugar, decide en tu corazón pedir perdón y perdonar. Y entonces podrás tomar de la mesa del Señor. Pero este lugar es para pecadores. Esta casa de vida, no es un lugar para gente perfecta. Este es un lugar para gente imperfecta, que viene a adorar a un Dios perfecto. Y por su gracia nos dejamos ser transformados. Amén. Nos servimos y vamos a adorar.